Listo. Hola, buenas tardes, Miss. Este es nuestro proyecto de resonancias del Bajío, en donde modelaremos y resolveremos una ecuación diferencial considerando los datos de que se tiene un péndulo con peso de 0.5 kilogramos aproximadamente suspendido por una cuerda de longitud de 1.5 metros con una masa despreciable en el origen de coordenadas dos-dimensional. Su posición en cada instante de tiempo viene determinada por el ángulo tiempo y que, que forma en que la cuerda en el instante t con el eje vertical del péndulo medido en sentido contrario al del movimiento de las agujas del reloj. Nuestras condiciones son que las fuerzas que actúan sobre la masa son la tensión, el peso del cuerpo y una fuerza de amortiguamiento R que es igual a menos B por V, donde V es velocidad y V nuestra constante de amortiguamiento de fuerza. Y en la dirección del segmento que une el punto de soporte del péndulo con la masa, la fuerza neta es 0, ya que en esa dirección la masa está en equilibrio. Por otra parte, en la dirección del movimiento del péndulo, en dirección tangencial, actúa la componente tangencial del peso que es menos mg por el seno de teta. Y de acuerdo a la segunda ley de Newton, tenemos en la dirección tangencial, masa por aceleración es igual a menos masa por gravedad por el seno de teta, menos la velocidad por nuestro coeficiente de amortiguamiento, donde la A es la aceleración de la masa. Y finalmente se debe hacer uso de los métodos de ajuste para estimar el coeficiente de amortiguamiento en este oscilador amortiguado. Para llevar a cabo nuestra solución, primero tenemos que hacer uso de la investigación de distintos temas a abordar, en el cual a continuación le describiremos, le escribirá Tania. Sí. Investigamos primero las leyes de Newton, que estas se relacionan porque las leyes de Newton son tres principios que sirven para describir el movimiento de los cuerpos, y justo aquí tenemos un cuerpo en movimiento, dependiendo de un ángulo. Entonces, son muy importantes. Tenemos las tres leyes de Newton que son la primera, la ley de la inercia; la segunda, la ley fundamental de la dinámica; y la tercera, el principio de acción y reacción. Vamos a explicar tantito de qué se trata cada una. La primera, que es la ley de la inercia, postula que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante, a menos que se aplique una fuerza externa. Es decir, no es posible que un cuerpo cambie su estado inicial, sea en reposo o en movimiento, a menos que intervengan una o varias fuerzas. La segunda ley de Newton, o la ley fundamental de la dinámica, postula que la fuerza neta que es aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere en su trayectoria. Y por último, el principio de acción y reacción dice que toda acción genera una reacción igual, pero en sentido opuesto. Después también investigamos sobre el movimiento armónico simple. Y este es cuando a una partícula se le aplica una fuerza proporcional a su desplazamiento. Entonces se genera un movimiento periódico, que esto quiere decir que se repite cada cierto intervalo de tiempo. Esto también es súper importante porque justo en nuestro péndulo es justo lo que buscamos. Y por último, el movimiento armónico simple amortiguado se refiere a que todos los osciladores reales están sometidos a alguna fricción, y las fuerzas de fricción son disipativas y el trabajo que realizan es transformado en calor, que es disipado fuera del sistema. Entonces, como consecuencia, el movimiento está amortiguado, salvo que alguna fuerza externa lo mantenga, que pues no es el caso. La característica esencial de la oscilación amortiguada es que la amplitud de la oscilación disminuye exponencialmente con el tiempo. Por lo tanto, la energía del oscilador también disminuye. Y si el amortiguamiento es mayor que cierto valor crítico, el sistema no oscila, sino que regresa a la posición de equilibrio. Y por último, vamos a explicar las ecuaciones diferenciales de orden superior, que en este tema resolvimos el problema de forma analítica. Entonces, pues, una ecuación diferencial lineal de orden n, resolvimos con la fórmula de AN de X es igual a la derivada de segundo orden respecto a X más AN menos 1 de
x de la derivada más así hasta n, que sería igual a una función x. Bueno, luego, pese a que tenemos que resolver una ecuación diferencial con variable ángulo teta y tiempo, decidimos investigar acerca de las transformadas de Laplace, las cuales nos son útiles para resolver este tipo de ecuaciones lineales con condiciones iniciales que involucran funciones f de t, ya sea periódicas o funciones discontinuas a trozos o deltas. Y el método puede ser descrito en 3 sencillos pasos, que el primero es aplicar la fórmula en ambos miembros de la ecuación diferencial, el segundo es utilizar las propiedades de la transformada para que solo se quede en términos de Ly con respecto a t y despejarla. Y lo que se obtiene recibe el nombre de ecuación algebraica. Y el tercer paso es aplicar la transformada inversa para despejar y de t. Cuando tenemos dos o más funciones seccionadas, hay que seccionar las integrales utilizando la fórmula L de f de t es igual a la integral desde 0 hasta el infinito de el exponencial a la s por t por la función con respecto a t, en donde ponemos los límites que nos dan y integramos cada sección con respecto a t, tomando la s como si fuera una constante, y evaluamos los límites. Cabe resaltar que si tenemos una señal sinoidal amortiguada de onda de tipo e a la menos a por t, por el coseno de kt, su transformada va a ser s más aceleración entre s más aceleración al cuadrado más la k al cuadrado, o bien una onda de tipo e a la menos at por el seno de kt, su transformada será k entre s más a al cuadrado más k cuadrado. Y debido a que también tenemos que modelar esa ecuación diferencial, investigamos acerca del péndulo simple y la dirección tangencial. El péndulo simple se define como cuando tenemos una masa suspendida en un punto por un hilo con una longitud y masa despreciable. Si la masa se desplaza de su posición de equilibrio y luego se suelta, va a empezar a oscilar en ambos lados de dicha posición y ahí es cuando comienza el movimiento armónico simple. Las fuerzas que actúan sobre la partícula de la masa son el peso y la tensión del hilo. Y también tenemos que si descomponemos el peso en la acción simultánea de dos componentes, mg por el seno de teta en la dirección tangencial y mg por el coseno de teta en dirección radial, luego, en el caso de la dirección tangencial, la aceleración, la segunda ley de Newton se describe como masa por aceleración es igual a menos masa por gravedad por el seno de teta. Y bueno, si nos vamos a la imagen, Miguel, ¿me pones la imagen del principio de la intro de nuestro documento? Bueno, aquí tenemos que esta fuerza es la de la tensión de nuestra cuerda y está en este eje, en donde este eje es masa por gravedad por el coseno de teta, y esta es la que vendría siendo nuestro eje tangencial, que está definido por fuerza de gravedad por el seno de teta, que nuestra fuerza de gravedad puede ser también descrita como m por g. Y bueno, Miguel ya les va a hablar sobre nuestro desarrollo de nuestra solución. Bueno, primero tuvimos que realizar un experimento, se puede decir, en el cual consistía más que nada en construir nuestro propio péndulo con ciertas especificaciones, en las cuales decidimos que fuera de 1 metro de radio o de largo, 1,5 metros, con un peso de medio kilogramo. Para poder realizar las mediciones y poderlo estimar, primero lo que tuvimos que hacer es plantear, o sea, sobreponer una hoja con ciertas divisiones, las cuales nos iban a indicar los ángulos. Y una vez ya grabado como tal el movimiento, lo que tuvimos que hacer fue meterlo a un programa que se llama Quinovea, en el cual íbamos determinando cada tiempo que pasaba en cierta posición, en este caso cada octavo de periodo.
en el cual esos datos nos iban a servir como para poder graficar cada uno de los puntos, en el cual nos podíamos dar cuenta lo que hemos estado explicando durante el video, que se nos menciona que nuestro péndulo va a generar lo que es un movimiento oscilatorio, pero va a tender a reducirse por la fricción que se está generando en este caso, que podemos despreciar lo que viene siendo la masa, ya que eso no determina lo que viene siendo nuestra velocidad, pero sí lo determina el rozamiento que está generando esa masa, en este caso con el aire, con el medio. Por eso es que se va viendo una reducción en la gráfica, en la amplitud de la gráfica. Además, esto es nada más para resolverlo experimentalmente, pero tenemos que comprobar cómo es o el por qué está sucediendo ese movimiento. Y tenemos planteada nuestra ecuación que la masa por la aceleración igual a menos la masa por la gravedad del seno de teta menos la v es una constante de resistencia por la velocidad. Para poder resolver esto, primero sabemos que sabemos que la primera derivada de nuestra posición es la velocidad y la segunda derivada de la posición es la aceleración. Entonces lo sustituimos en la fórmula y además vamos a agregar una relación en la cual mediante funciones trigonométricas sabemos que nuestra posición es igual a nuestra apertura por la longitud o por el radio, que en este caso es nuestra longitud de 1.5. Entonces, si lo sustituimos y como sabemos que nuestra longitud es una constante, ya que lo tenemos con 1.5 metros, nada más nos basta con sacarlo de las dos derivadas. Y vamos a tener que despejar la segunda derivada, en la cual nos va a quedar nuestra segunda derivada de teta respecto al tiempo igual a menos la gravedad sobre la longitud de seno de teta menos la constante b sobre nuestra masa de la primera derivada de teta respecto al tiempo. Y esta fórmula va a ser la que vamos a utilizar para poder resolverlo tanto analíticamente como con nuestro método de disparo. Y eso sería todo por ahora.